Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro compromiso ineludible es con la naturaleza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. Somos la emisora amiga del medio ambiente. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Ella es Adriana González, experta en sanación integral. Con años de experiencia en el campo de la sanación holística, Adriana ha ayudado a muchas personas a reconectar con ese bienestar físico, mental y espiritual. Su enfoque único combina estas técnicas ancestrales y modernas, y es así como ella brinda a sus pacientes una transformación profunda y duradera. Así que preparémonos precisamente para este espacio de aprendizaje, de inspiración. Adriana, bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder compartir con tu audiencia el día de hoy y sobre todo participar en este movimiento mundial Fuerza de Luz, que creo que es una oportunidad grandiosa y que por todos sus medios podamos llegar a todas las personas en cualquier parte del mundo y en cualquier situación que tanto lo necesita. Gracias, gracias, gracias. Adriana, cuéntenos un poco de su historia. ¿Cómo llega usted a esta temática, a la sanación integral? Cuéntenos un poquito de eso, de su historia. Bueno, voy a tratar de resumir. Tengo 57 años y más de 30 años en esto, en la autosanación, que es lo más importante. En mi caso específico, yo nací con dones y talentos de clarividencia y clariaudiencia. Tema muy difícil para el tiempo en que yo nací, con padres donde no estaban, digamos, empapados o tenían algún tipo de conocimiento sobre estos dones y talentos, ¿no? Yo tuve una infancia muy feliz, muy relajada, pero también con muchos miedos, angustias, incertidumbres e incomprensión, ¿ok? Porque decir cosas que veíamos o no veíamos, que eran un poco locas para nuestro entorno, nos hacía sentir anulados, perdidos, etcétera. Así que en un punto consciente o inconsciente de mi infancia, elegí cerrarme a todo esto. Y por supuesto que cuando el alma tiene contención hacia lo que ha venido, se genera muchos temas emocionales, físicos, mentales, etcétera. Tuve experiencias de muertes a los 4 años, casi a los 10 años, y luego a los 25 fue como la última advertencia que me hicieron: deja de vivir a través de la rabia, porque esos son los accidentes, generan eso. Y tuve una experiencia de muerte y encuentro profundo con el Adriana, maestro. disculpa Ujú. la interrupción, esto que tú comentas, pues muchas personas se deben estar preguntando y yo también, ¿a qué te refieres con estas experiencias como de muerte? Como si estuvieses en sueños profundos y allí ocurrieran estas visiones. Bueno, tuve accidentes graves. Eh, el de los 10 años fue más traumático, pero el de los 25 años yo fallecí físicamente. Es decir, tuve la experiencia de verme fuera de mi cuerpo y entrar en un plano de existencia, por decirlo así, donde sientes mucha paz y mucho amor,
pero mi terquedad de querer volver, tengo mucho que hacer, quiero ser mamá, quiero seguir experimentando, mi familia, los seres queridos, es como un estado en que yo entraba en conciencia en el dolor físico cuando entraba en mi cuerpo porque me fracturé las caderas en seis, me partí la pierna en dos, me estaba desangrando y por otro lado volvía a ese plano de existencia, ¿ok? Donde sentía paz, amor y vuelvo y repito, y tuve una experiencia que luego pude identificar que era con el Maestro Jesús, que es un maestro sanador por excelencia. Y una vez que superé esto y volví a mi cuerpo físico, durante mi rehabilitación, estuve en coma mucho tiempo, y en mi rehabilitación me daban un año para empezar a caminar y yo lo hice en 3 meses. Es decir, empecé a experimentar el poder mental de una manera y con mucha alegría y optimismo, porque gracias a Dios me reconstruyeron, quedé perfecta, estaba viva. Digamos que a través del trauma tuve un cambio mental en muchas situaciones en mi vida, ¿no? Y por supuesto, ahí empieza mi búsqueda a través de distintas opciones de vida, en distintas, empecé a estudiar distintas religiones, ver qué era el budismo, me puse a ver qué era el judaísmo inclusive, y me iba como guiando iba tomando información que conectaba conmigo, con mis creencias en ese momento, con mi forma de pensar, como todo se transforma, ¿no? En la medida que vamos creciendo y vamos estudiando más. Y, y bueno, y así fue como empecé a entender también muchos años de vida a través de la rabia, de mucho resentimiento hacia la vida, hacia mis padres, hacia todo lo que todos tenemos. Empezaron a mostrar mis heridas, pues, todos los seres humanos venimos heridos, venimos a sanar nos. Y empecé a entender a través de hacer terapia yo, con distintas técnicas, empecé a entenderme y empecé a conectar con cosas que iban más allá de un cuerpo físico, de la parte mental y emocional y meterme también en la parte espiritual. ¿Qué pasa con esto? Que de repente eh, hacía terapia con una técnica con alguna terapeuta o sanadora y yo conectaba con la técnica, me sentía fascinación, veía resultados y entonces me ponía a estudiarla. Así me pasó, por ejemplo, con el Theta Healing. Recibí terapia con el Theta Healing como consultante, me apasioné y en un año y medio me había ido a México a estudiar instructora en 5 niveles. Yo soy así de apasionada con las cosas, ¿no? Y así fue, con los registros akáshicos igual, decía, wow, qué fascinante. Y fui, lo estudié, me hice terapeuta en registros. Es como que cada técnica donde yo fui consultante y conectaba y me apasionaba, yo la estudiaba para ayudar y servir a otros. Esa ha sido mi dinámica durante todos estos años, hasta que ya en los últimos años dije, bueno, ya es tiempo de integrar todo aquello que ha, re- a que ha dado resultados a mis consultantes, que ha generado bienestar mediante técnicas de limpiezas energéticas, sesiones individuales. Eh, Creé hace año y medio un curso que se llama Volver a mí y trabaja digamos que resume el proceso de sanación de todos los seres humanos. Lo primero que debemos abordar son las heridas del alma, reconocernos en ella, entender que todo eso que llevamos son interpretaciones y que no son la verdad para poder sanar a ese niño.
que es la alegría de vivir, nuestra conexión, después ver nuestra sombra, entender que las culpas, qué son las culpas y el miedo, si son programas, y luego terminar el curso con la gratitud y el perdón, que son las llaves y las claves de sanación de todos los seres humanos. Y así fui, y así me he movido en los últimos años aquí en Venezuela. Yo soy venezolana. Adriana, qué bonito conocer parte de tu historia, porque definitivamente lo que hoy tú trabajas con las personas, ese proceso de sanación es porque tú también lo has vivido, entonces digamos que estás en los zapatos de quienes van a ser tus pacientes y conoces muy bien por lo que está pasando en ese momento en la cabeza de las personas. Y también le damos el cordial saludo y la bienvenida a John Perdomo, director del movimiento Fuerza de Luz. John, gracias por acompañarnos. Usted también hoy nos va a ilustrar un poco más a través de preguntas, hablando en el marco de cómo prevenir la ansiedad y la depresión, pero desde otras técnicas. Bienvenido. Es un gusto de verdad estar nuevamente con ustedes, Fuerza de Luz para Todos, un gusto con la maestra invitada y con el equipo de trabajo. Cuando pensamos en el tema de ansiedad y depresión, nos parece muy interesante compartir la historia de alguien que está allí en Venezuela, sin generar tintes políticos, cómo afronta esa ansiedad y depresión alguien que no decide ni siquiera abandonar su país, cuando las noticias siempre son de personas que se van de Venezuela, salen. Entonces me parece muy importante compartir esta historia, ¿no? Y son temas holísticos cuando lo holístico se habla de perdón, de energía, de fortaleza, de abundancia, o sea, estos temas. Entonces, conectarlos con la experiencia propia de la maestra Adriana me parece propio. Bienvenidos, y ahí estamos, maestra, un saludo y bienvenida. ¿Cómo vas sintiendo todo este proceso holístico en tu país? No sé si es una pregunta que pudiéramos avanzar. Gracias, John. Gusto en saludarte. Eh, Esto ha sido un proceso de años. Yo tengo muchos años aquí en Venezuela y desde el 2002 he visto las diferentes manifestaciones de profundas en mi país, ¿no? Revueltas, eh, aquí llamamos guarimbas, que cada vez han ido en expansión, ha sido cada vez más fuerte, sin embargo distinta, porque cada una de ellas ha mostrado también el estado de conciencia en el que está el venezolano, y eso es bien interesante ver. Por supuesto, si hablamos de 2002, yo estaba recién casada con una niña pequeña y un paro general en el país. Eso genera, por supuesto, ansiedad, ¿no? Que es un temor sin motivo, es porque yo no tengo la información en ese momento de hasta dónde podía llegar eso y qué podía generar, ¿no? La falta de información es lo que, y de conocimiento, por supuesto, es lo que más nos genera ansiedad, ¿no? Es como una dolorosa espera de un peligro impreciso e imprevisible, ¿no? La ansiedad. Entonces, bueno, hubo situaciones difíciles que llevadas en pareja se hacen un poquito más tranquilas y en ese entonces yo todavía estaba en los pininos, era como lecturas, acuérdense que en ese entonces no era todo por las redes ni electrónico, eran libros, eran cursos, eran talleres. Y son etapas en esos procesos donde, eh, digamos, al principio yo hacía pausas para ocuparme de la supervivencia, porque tenemos que estar en ese entonces yo estaba en supervivencia todavía.
¿no? Entonces, digamos que viví eso y lo pasé. Es decir, que puedo entender a las personas que en este momento se puedan sentir de esa manera y poderlos ayudar. Luego se fueron haciendo más fuertes. Ya en 2014, 2017, ya yo era instructora, ya yo estaba preparada. Este, Me fue posible, digamos que yo estaba más activa en la calle. En el 2014 yo viví lo que era estar allí, lo que era dar apoyo, lo que era la pelea, lo que era la lucha. Entonces me di cuenta que estar metidos en esos grupos de manifestación a través de la rabia me hacían, la energía se me iba, llegaba cansada, agotada, y entonces entendí, pues, yo he ido entendiendo a través de mi propia experiencia que a través de esa forma y de esa manera me estaba desgastando y no estaba aportando. Entonces en el 2017 fue, por supuesto que hubo muchas injusticias, mucho dolor. Una de mis heridas del alma más profunda que he ido sanando, o digamos que ya estoy tranquila con ello, es la de la injusticia. Entonces yo tenía mucha tendencia a ir afuera y meterme en esa emoción, en esa frecuencia, en esa vibración, ¿no? De querer hacer justicia, y eso genera rabia, frustración, ¿no? Una cantidad de cosas que tuve que trabajar en mi propia gestión emocional. 2017 estuve fuera en ciertas situaciones ayudando y apoyando jóvenes que estaban en la lucha para que ellos estuvieran bien, y también me dediqué al tema energético. Hoy en día ya no estoy en la calle y somos grupos que estamos colaborando y asistiendo a Venezuela y todo lo que conecta, porque no es solo Venezuela, esto está conectado con un movimiento planetario bien profundo, y estamos más dedicados a la parte energética en apoyo, desde una paz, desde una tranquilidad, desde un entendimiento del conflicto y viendo el cambio de conciencia que hemos tenido los venezolanos. No, cada lucha ha sido distinta, con emociones distintas. Esta vez hemos entendido que es más espiritual, y la fe, porque este es un país de fe, y que maneja una espiritualidad muy profunda y muy importante energéticamente también para el planeta. La conciencia, la masa de conciencia necesaria para conectar con la fe y el mundo de posibilidades hacia un bien mayor, ya fue creada. Y por eso es que estamos, indistintamente de los altos, los bajos y las vicisitudes, estamos en el camino de, porque es un hecho. Adriana, gracias de nuevo por compartir su historia. Muchas personas se deben estar preguntando cómo a través de el enfoque holístico de la sanación integral que busca precisamente el bienestar completo de una persona, eh, hoy se habla de ansiedad, de depresión, condiciones muy complejas que no solamente afectan a la mente, sino al cuerpo, al espíritu, casi que una sociedad generalizada con muchos problemas, usted lo decía ahora hace un momento, y las personas sufren de estas afecciones y a menudo están experimentando como un estado de desconexión que agrava los síntomas, que dificulta la respiración, que agrava incluso el mal genio, y cada día los tratamientos convencionales pues no abordan la totalidad del ser en cuanto a esto. ¿Cómo la sanación integral cobra especial importancia cuando ya entramos a estos problemas de ansiedad y depresión, que muchas situaciones externas lo pueden generar también? Nosotros siempre nos encontramos en el entorno que necesitamos para sanar. Eso es como una ley, ¿no? Y en la forma y la manera en que yo abordo ambas situaciones,
que las dos también tienen que ver con desvalorización. Es decir, eh, tanto la depresión como la ansiedad se crean desde adentro. Sin embargo, la ansiedad es más dependiente de lo de afuera que la propia depresión. Y la manera en que yo abordo estas situaciones es tomando en cuenta cuáles son los bloqueos físicos, los bloqueos emocionales, los bloqueos mentales y muchas veces con preguntas puntuales, los bloqueos espirituales, ¿no? Porque esa depresión en sí es conflicto de identidad. Entonces, imagínate si estás viviendo en un país donde de repente ser venezolano en este momento, donde yo soy una persona quizás adolescente, por supuesto que ambas se crean desde la infancia, ¿ok? Pero si yo estoy creciendo y no me hallo y creo que no tengo posibilidades en donde estoy, en donde vivo, de crecer, de formarme, de encontrar un propósito, de encontrar mis pasiones y desarrollarlas, entonces por supuesto que una depresión y una ansiedad se magnifican al 1000%, porque no tengo la oportunidad. Pero así como se crea, por lo menos la depresión, eh, eh, se crea desde la infancia, desde el hogar, ¿ok? Porque es un sentimiento de desesperanza, la depresión es una agresividad no expresada o canalizada y se dirige siempre hacia adentro, se guarda como un secreto. Y entonces yo tengo temor a vivir, pero también tengo temor a morir. O sea, y básicamente es hacia nosotros mismos, ¿sí? Y por supuesto, cuando alcanza su máximo son las tendencias al suicidio, que eso lo voy a comentar también, ¿no? Entonces hay sentimiento de culpabilidad, hay baja autoestima, ideas y pensamientos negativos, está relacionado con el hecho de querer quitarme presión en mi vida. Entonces hago una depresión. ¿Sí? Me mantengo en la mínima acción para bajar la presión que yo siento por esta ira y esta rabia hacia mí mismo y esta falta, esta desidentificación con lo que yo soy. Porque la identidad va más allá de profesión o de las cosas mundanas, del día a día, lo que yo hago, lo que yo estudio, lo que es todo lo que tiene que ver con mi ser, ¿no? Eh, e inclusive muchas veces ese mismo enfado, eh, no nos creemos con el derecho de sentir el enfado. Sí, porque es que, fíjate, el conflicto de depresión se genera con esas emociones y tiene que ver con una experiencia, una interpretación que yo hice en mi infancia sobre una experiencia con mi progenitor del sexo contrario, que me sentí profundamente rechazado, que sabemos que no es la intención de nuestros padres, son solo experiencias e interpretaciones, y yo me lo guardé. ¿Sí? Y ese mismo miedo al rechazo me impide que yo accione, que yo me motive, que yo me siento totalmente desvalorizada. Es como es un conflicto entre lo ideal y lo real. Un conflicto entre quiénes somos y quiénes queremos ser. Un conflicto entre lo que tenemos y lo que queremos tener. O sea, imagínate para una persona vivir allí. ¿M? Es muy, muy eh, fuerte. Va más allá de siéntete bien, pues, ¿no? Entonces, notamos en el bloqueo físico, que es el comportamiento, podemos ver que hay pérdida de interés y de placer en las actividades sencillas, habituales y cotidianas. Entonces, hay un sentimiento de desesperación o de abatimiento, se asocia mucho con la fatiga, disminución de energía,
menor capacidad de concentración, indiferencia, desinterés, desánimo, eh, están mucho hacia adentro, sobre sí mismos y sobre todo mucho rumeo, ¿no? Rumiación, como dice, mental. Se pueden quedar pegados sobre los mismos pensamientos una y otra y otra y otra vez. Cuando estamos así no conseguimos soluciones. Y la persona que está en depresión no quiere pedir ayuda. Esa persona prefiere que los demás cambien y se adapten. O sea, imagínate la cantidad de temas que puede tener, que no son al 100% todos, pero son la mayoría. Ok, unos pueden tener una cosa, otros más, otros menos. Y estas personas duermen mal, necesitan somníferos, hablan poco, tienen tendencia a huir del mundo y muchas veces se confunde la depresión con el agotamiento. Personas que pasan muchos periodos que se sienten, mucho tiempo que se sienten agotados, etcétera. Es bueno hacer una indagación a ver si no están deprimidos. Hay personas que pueden tener tristezas, temporadas de tristeza, que no es lo mismo. La tristeza está en el cuerpo porque te pide parar, te pide soltar, te pide liberarla, que es importante, mejor afuera que adentro. También vemos los bloqueos emocionales en los depresivos. Dice, bueno, ok, vamos a ver qué otras características dejándolo hablar y expresarse, ¿no? Y entonces la mayoría de las personas utilizan para la depresión como un medio para no sentir presión, sobre todo la afectiva, porque si yo tengo una rabia con una impronta de rechazo, entonces esa presión de que por eso es que lo vemos pasivo, porque dice, bueno, si me relaciono, entonces pero me va a aceptar como yo soy. Si quiero a esa persona, entonces y me siento rechazada, me va a doler más. Entonces yo prefiero no involucrarme. Adriana, Dígame. estimado John, vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno y en la segunda parte vamos a hablar un poquito de cuando llega la ansiedad y la depresión por ese cambio brusco de país, de cultura y cómo afrontarlo de mejor manera, cómo identificar cuál es el momento de incluso pedir ayuda a un profesional para que nos ayude a enfrentar el cambio.